Aparentemente, Krishnamurti nos señala en el siguiente pensamiento que vamos a estudiar que mientras no haya virtud u orden en nuestras relaciones con todo, con las ideas, con las personas, con las cosas, etcétera, mientras no haya orden en esas relaciones, no, no puede haber meditación, no puede haber un proceso de profundización en el campo de la conciencia. ¿Mm? Y por eso que vamos a estudiar qué es orden en las relaciones, que aquí él llama virtud. ¿Mm? Dice, una vez has sentado los cimientos de la virtud, que es orden en la relación, emerge esta cualidad de amor y muerte que es la totalidad de la vida. Entonces la mente se vuelve sumamente callada, naturalmente silenciosa, no silenciada mediante la represión, la disciplina y el control. Y ese silencio es sumamente rico. Bueno, por eso que vamos a estudiar esto de cimientos de la virtud que es orden en la relación, que es lo que no tenemos. Tenemos un caos en las relaciones. En todas las dimensiones de la vida humana hay un caos en las relaciones. Entonces, por eso que le hemos puesto el nombre a este podcast, la virtud del autoconocimiento. ¿No? Eh, Krishnamurti nos señala que en las relaciones podría, digamos, eventualmente ser en realidad un espejo de autoconocimiento, que las relaciones, todas las interacciones sociales, culturales, o sea, todas las interacciones con el dinero, con la vida exterior, con todo lo que surge, con los retos de la vida, serían un un espejo donde nuestro condicionamiento puede reflejarse, porque viene la vida, las circunstancias de la vida, y me plantean un reto, qué sé yo, el reto de ganarnos la vida, el reto de relacionarnos nuestro trabajo, nuestra familia, el reto de la vida, el reto de la muerte, el reto de que vamos a morir. Es un reto. Pero en todos esos retos se refleja o respondemos con nuestro condicionamiento. Ya estamos condicionados. Entonces es nuestro pasado que responde a ese reto. Entonces Krishnamurti nos dice que las relaciones son un espejo, son autorrevelación. Pero no pasa así en nuestra vida. En realidad las relaciones son un campo para el reforzamiento del yo. Ya estamos en una estructura condicionada, viviendo en un estado de semi-inconsciencia, donde los contenidos del pensamiento se van proyectando y la actividad egocéntrica se va reforzando. Entonces, en realidad las relaciones son un campo de caos, desorden, conflicto, porque nuestro condicionamiento que está ya fragmentado es el que actúa, el que responde a los retos. Y por lo tanto continuamos funcionando dentro de la esfera de lo conocido, ¿no es cierto? De la memoria, del pasado. Entonces, ¿cómo podría llegar la virtud a las relaciones? Solamente cuando estuviera abierta la puerta del conocimiento propio, cuando pudiéramos darnos cuenta de nosotros mismos en la vida de relación, de los contenidos de nuestra mente, de nuestras emociones. Y ahí está el cimiento de la virtud porque está, ya no hay.
eh, falsedad, conflicto, proyección condicionada, sino que está la virtud de la verdad, de lo que es. O sea, si hay un reto y respondo con temor, el temor desde el cual estoy respondiendo esa es la verdad, que tengo miedo, o rabia, o odio, o celos, o resentimiento, o satisfacción, o placer. O sea, lo que surge de mí de respuesta al reto, eso es la verdad. Y si hay percepción de ello, es virtuoso ese proceso, porque está la verdad revelándose. Y si hay conocimiento propio de la relación, hay orden. ¿Por qué? Porque ya no hay conflicto. No tengo un conflicto. De hecho, en el autoconocimiento no puedo tener un conflicto con nadie, porque el reto simplemente es un reto. El conflicto surge en mi respuesta al reto. Por lo tanto, no hay un conflicto dualista. No podría haberlo, digamos. Hay orden, belleza, etcétera, verdad. Entonces, Krishnamurti dice, tiene que haber virtud, orden, no un orden impuesto, un orden represivo en la mente, sino orden por el autoconocimiento, ¿no es cierto? Entonces, es muy interesante una vez que has sentado los cimientos de la virtud, que es orden en la relación, que es autoconocimiento, emerge esta cualidad de amor y muerte. Bueno, amor y muerte se refiere cuando ya no hay esa proyección del pensamiento, ya no hay tiempo en orden psicológico. El movimiento del pensar al moverse genera tiempo y genera una continuidad, que es la continuidad del yo. Cuando ese proceso se termina, hay amor y muerte. ¿Por qué? Porque no hay continuidad. Ya no hay un centro egocéntrico que continúe, un yo que continúe un proceso, digamos, de logro. Y como ya no hay continuidad, hay eh, una regeneración continua, ¿no? Hay un estado discontinuo del ser, ¿no es cierto? Entonces, al no haber continuidad, no hay un centro separado de experiencia. Entonces hay orden, hay un estado integrado, un estado total, ¿no es cierto? Pero la complejidad está en nuestro condicionamiento, que no podemos comprender. O sea, ya vivimos en un estado diferenciado, un estado dualista de sujeto-objeto, que de acuerdo con la enseñanza de Krishnamurti es sujeto-objeto es una proyección del pensamiento. Es como el pensador y el pensamiento separados. Ahí genera una dualidad en la mente. Y ahí hay conflicto y por lo tanto hay desorden, ¿no es cierto? Hay orden cuando esa dualidad se disuelve porque se comprende la... Hay una comprensión de la actividad del pensamiento, cómo el pensamiento puede fragmentar y de hecho fragmenta la vida. Entonces, hay orden en la vida, en las relaciones, cuando ese proceso de fragmentación mental se ha terminado, ¿cierto? Dice, vamos a volver, dice, amor y muerte, claro, es el estado discontinuo de la meditación, ¿no es cierto? Ya no hay una continuidad, es un estado siempre nuevo, de instante en instantes nuevos, no hay continuidad, que es la totalidad de la vida. Entonces la mente se vuelve sumamente callada, no hay contenidos divisivos, fragmentarios en la mente. Naturalmente silenciosa, no silenciada, porque ¿quién la va a silenciar si ya no hay un yo separado, un centro separado, ¿cierto?
no silenciada mediante la represión, la disciplina y el control. Ese silencio es inmensamente rico. Es el silencio de la totalidad, donde está todo contenido en estado potencial. Por eso es inmensamente rico, es ilimitado ese estado de silencio. Más allá de eso, ninguna palabra o descripción sirve de nada. No hay conceptos o imágenes que puedan describir un estado no conceptual. O sea, ¿qué se puede decir? Entonces la mente no indaga en lo absoluto porque no tiene necesidad de hacerlo, porque en ese silencio se encuentra lo que es, ¿no? Lo que es la verdad. Y todo esto es la bendición de la meditación. Bueno, eso es lo que hemos venido estudiando, ¿no es cierto? Ese estado integrado, no nacido, no dependiente, no condicionado, que está ahí cuando la mente ingresa a ese estado de silencio producto del autoconocimiento, ¿cierto? De la regeneración, de la transformación de los contenidos condicionados de la mente. Todo nuestro problema está en el condicionamiento de la mente, en la fragmentación mental que se expresa cotidianamente en las relaciones humanas. Mientras no haya orden, ¿no es cierto? Orden en toda nuestra vida, en las relaciones humanas, en las relaciones con todo, quiere decir que lo que está rigiendo nuestra vida es nuestro condicionamiento. Todos esos complejos psicológicos que son caos, conflicto, actividad egocéntrica, autocentrada. Entonces ahí tenemos el desafío del, de la autotransformación, del autoconocimiento en la vida de relación, que no hay otra, en el espejo de la relación. Ahora, esto parece prácticamente imposible, pero está de alguna manera en nuestras manos, porque es nuestra propia mente, es la mente la que está en estado de conflicto, que es algo que nosotros podemos abordar. No es algo, un problema externo a nosotros, en el mundo, sino es la mente. La mente puede entrar en ese estado de meditación, de orden, y eso está en nuestras manos. Eso está en nuestra responsabilidad. Lo que ocurre fuera de nosotros, por decirlo de alguna manera, no. Pero sí, lo que está ocurriendo en la mente es nuestra responsabilidad. La meditación es nuestra responsabilidad. Entonces, está dentro de lo que podemos hacer, aunque ya estando tan fuertemente condicionados, por supuesto que todo esto se hace muy difícil para nosotros. El observarnos, el conocernos, sin juzgarnos, sin condenarnos, sin aprobar ni condenar, simplemente observar en la vida de relación es muy complicado porque las estructuras del ego, del yo, están extremadamente activas y actuando, ¿cierto? Pero pero aunque todo esto sea es muy complejo para nosotros, está en nuestro ámbito de alcance, está en nuestra posibilidad, está en nuestra responsabilidad ver este tema, estudiarlo, examinarlo y trabajar con él. Mando un abrazo, espero que estén muy bien. Si sean las condiciones, nos encontramos en el próximo podcast y desde ya muchas gracias